Muy buenas. En este vídeo voy a hablar sobre uno de los periodos más conocidos en la historia de España, y el más cercano al día de hoy, que fue la Guerra Civil y la dictadura franquista. Pero antes de comentar la base, cabe mencionar los antecedentes y así empezamos con la monarquía constitucional de Alfonso XIII, cuyo reinado lo ha empezado con tan solo 16 años. Desde el principio de su reinado había una inestabilidad política que además aumentó con las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, las económicas como la inflación y sociales, como la división de la población en dos bandos. La oposición política hacía que el Estado sea cada vez más débil, y así con la intervención en Marruecos y un desastroso ataque donde murieron 12.000 soldados, el Parlamento pidió responsabilidades y se inició un expediente de investigación, el expediente Picasso. Toda esa situación hizo que Miguel I de Rivera, con el beneplácito del rey, proclamara el estado de guerra en 1923 y diera un golpe de estado. Su dictadura resolvió el problema marroquí, pero el fracaso de su modelo económico junto al crack del 29, la oposición de los anarquistas y republicanos y fin del apoyo del rey hizo que dimitiera el 28 de enero de 1930. El rey decidió restablecer el régimen constitucional, pero tras las elecciones de 12 de abril de 1933, en las que triunfó la candidatura republicano-socialista, Alfonso XIII anunció su abdicación desde el día después, y el 14 de abril se proclamó la Segunda República Española. La Segunda República se divide en dos etapas: el bienio reformista, donde un gobierno preferido por Manuel Azaña, formado en su mayoría por republicanos de izquierda y socialistas, impulsó un programa reformista con el objetivo de modernizar y democratizar la sociedad y el Estado. Pero el gobierno se mostró ineficaz frente al malestar social y a los conflictos, perdiendo así credibilidad. En las elecciones municipales de 1933, las primeras con sufragio universal masculino y femenino, la FEDA y el Partido Radical de Lerroux obtuvieron victoria, dando lugar al bienio radical fedista. Este nuevo gobierno paralizó gran parte de la reforma anterior. Estas contramedidas provocaron una radicalización del PSOE y de la UGT, apareciendo así huelgas y conflictos. Tras la Revolución de Octubre de 1934 o Revolución de Asturias, se nombró un nuevo gobierno en el que había 3 integrantes de la FEDA. Esto fue visto para la izquierda como un acercamiento al fascismo, convocando así una huelga general revolucionaria en toda España que fracasó a nivel nacional, pero tuvo un carácter de insurrección popular en Asturias, Cataluña y País Vasco. En 1935 estalló la crisis definitiva del gobierno, ya que el Partido Radical se vio envuelto en un escándalo de la corrupción, el caso de Estraperlo, que provoca la dimisión de Lerroux, y el escándalo del asunto Nombela. El presidente de la República, Alcalá Zamora, convocó nuevas elecciones para febrero de 1936. Para estas elecciones, la izquierda se unió formando el Frente Popular con un programa político en común y la FEDA se unió al bloque nacional. El Frente Popular consiguió la mayoría absoluta y se puso en marcha el programa anunciado. Sin embargo, la CNT se opuso a la moderación del nuevo gobierno. La CNT y la UGT se lanzaron a una ofensiva provocando huelgas y conflictos. Ante esa inestabilidad, la derecha se radicalizó y comenzó a conspirar contra el gobierno. El plan de Emilio Mola consistía en organizar un pronunciamiento militar simultáneo. El asesinato de Calvo Sotelo aceleró los planes y sirvió para justificar la sublevación militar que se inició en Marruecos el 17 de julio de 1936, dando lugar a la guerra civil. El levantamiento se extendió rápidamente por todo el protectorado marroquí. Al día siguiente llegó Franco para ponerse al frente del ejército africanista y de ahí se trasladó a la península. El levantamiento se extendió principalmente, excepto la cornisa cantábrica y el País Vasco, en el oeste de España, debido a la resistencia de las ciudades y regiones con tradición republicana, así dividiendo España en dos bandos. Los sublevados autodenominados los nacionales pretendían quitar las reformas republicanas,
acabar con la anarquía y con los enemigos de la patria calificados como rojos. Contaban con milicias falangistas y carlistas o raquetés, apoyados también por los combatientes marroquíes, irlandeses, portugueses, italianos y la Legión Cóndor alemana. Económicamente dominaban zonas agrarias, controlaban el estrecho de Gibraltar, crucial para trasladar tropas desde África, y tenían una población de 11 millones de habitantes. Los republicanos defendían la República Democrática, sus reformas y sus logros frente al fascismo. Militarmente lo formaban varias milicias de partidos y sindicatos de izquierda. Contaron también con el apoyo de las brigadas internacionales, aproximadamente de unos 50.000 soldados. Económicamente controlaban las zonas industriales y mineras, además los recursos del Banco de España, que usaron para obtener armamento, material bélico y personal bélico de la URSS, el oro de Moscú. Contaban con una población de 14 millones de habitantes. La guerra se desarrolló en 4 fases. En la primera, los sublevados ocuparon Badajoz, Talavera y Toledo, situándose a las puertas de Madrid en noviembre del 36, pero las ofensivas de Madrid fueron rechazadas hasta el fin de la guerra. En la segunda fase, Franco cambia de objetivo y dirigió sus esfuerzos a la conquista del norte. Junto con la ayuda de la aviación alemana, toman Vizcaya, Bilbao, Santander y Asturias. La caída del norte reforzó a los rebeldes, haciéndose con los recursos mineros e industriales. El ejército republicano emprendió 2 ofensivas con resultados poco favorables. La batalla de Brunete, en julio de 1937, pretendía disminuir la presión del ejército franquista en Madrid, y la batalla de Belchite, de agosto del 37, con la intención de tomar Zaragoza. En la tercera fase cabe mencionar la batalla de Teruel, una victoria inicial a los republicanos que la tomarán a principios del 38, pero a los pocos días los nacionales se recuperaron el control. En abril del 38, los sublevados llegaron a Vinaroz, dividiendo la zona levantina republicana en 2. En julio del 38, los republicanos lanzaron una gran ofensiva en la zona del Ebro, dando lugar a la batalla más larga y sangrienta de la guerra civil, la batalla del Ebro. Además, en este momento aparecieron divisiones dentro del Partido Republicano, entre los favorables a seguir resistiendo y los partidarios de poner fin a la guerra. En la cuarta fase cae Cataluña en febrero del 39. Entonces, varios políticos republicanos abandonan España. El 26 de marzo, los nacionales lanzan la ofensiva definitiva, la victoria, y el 28 de marzo cae Madrid. El 1 de abril, Franco firma en Burgos el último parte de la guerra. Con la victoria del bando nacional se instaura el franquismo, nombre que da la historia al régimen no democrático y dictatorial instaurado por el general Franco. La clave del sistema político fue el poder dictatorial, personal y vitalicio del general. La falange, la iglesia y el ejército fueron los 3 pilares del régimen. En el ámbito económico primó la autarquía en los años 40. El objetivo era producir lo necesario dentro de las propias fronteras, favoreciendo la protección a las industrias españolas. El gobierno desarrolló medidas como la creación del Servicio Nacional del Trigo, creó Renfe y el Instituto Nacional de la Industria para impulsar la industrialización, creando empresas públicas como Endesa, Iberia, SEAT. Hasta se implantaron cartillas de racionamiento, pero las consecuencias fueron negativas. Se elevó la inflación, frenó el crecimiento de la producción industrial y agraria, déficit comercial, descendió el nivel de vida, apareció un mercado negro llamado extraperlo. En los años 50 comenzó una lenta recuperación y apertura económica gracias a la paulatina reinserción de España en el contexto económico. Se firmaron los Pactos de Madrid de 1953. Según estos, se instalaron en territorio español 4 bases militares estadounidenses a cambio de ayuda económica y militar. Pero incluso con el fin del aislamiento internacional de España, la autarquía era incapaz de ampliar el desarrollo económico. Y en 1957, al borde de la bancarrota, Franco decidió entregar el gobierno a los tecnócratas del Opus Dei,
que puso en marcha un plan de estabilización con medidas liberalizadoras que permitieron transformar el sistema productivo y adoptar medidas para controlar la inflación. El plan resultó ser un éxito, sentando las bases del desarrollo económico de la década de los 60, donde la economía experimentó un crecimiento espectacular entre 1960 y 1973, donde la renta per cápita aumentó en casi 7 veces y el crecimiento anual del Producto Interior Bruto llegó al 7%. La modernización e industrialización del país se produjo en los planes de desarrollo, 3 de duración cuadrienal entre 1962 y 75, coordinados por López Rodó. Sin embargo, el crecimiento económico tuvo sus deficiencias como la dependencia del exterior o los desequilibrios regionales. Así empezó a disminuir en 1967 hasta la llegada de la crisis mundial en el 73. La sociedad estuvo marcada por el atraso y la pobreza, pero el crecimiento económico, el fin del aislamiento internacional, la modernización y la europeización de la sociedad española crearon un gran cambio en las mentalidades de la sociedad, promulgando nuevas leyes liberarias como la Ley de Prensa e Imprenta en el 66 y Ley de Libertad Religiosa en el 67. Respecto a la oposición, esta era presente durante toda la dictadura, aumentando con el paso de los años. En 1959 se promulgó la Ley de Orden Público, que permitía perseguir legalmente a todos los adversarios del régimen. Según el gobierno, la única oposición era el Partido Comunista Español. En realidad, la oposición era más amplia, aunque la división entre los grupos hacía que resultara ineficaz. En 1969, Franco eligió al entonces príncipe Juan Carlos como sucesor en la jefatura del Estado al título de rey. Casos de corrupción mostraban la debilidad del régimen, y entonces se creó un nuevo gabinete más tecnócrata con dos objetivos: mantener la unidad de las fuerzas franquistas e impedir el crecimiento de la oposición. Franco decidió separar por primera vez la jefatura del Estado y la del gobierno, nombrando como presidente del gobierno a Carrero Blanco y Arias Navarro como ministro de Gobernación. El 20 de diciembre de 1973, Carrero Blanco muere como víctima de un atentado de la ETA, lo que supuso un duro golpe para Franco, ya que perdía a su hombre de confianza en un momento crítico. El régimen no sufrió disturbios graves gracias a la habilidad del presidente en funciones Fernández Miranda. El aumento de los atentados terroristas provocaron una nueva ley antiterrorista en agosto de 1975, que preveía la pena de muerte para delitos terroristas. El 20 de noviembre del 75 muere Franco, dando fin a la larga dictadura personal. Muchas gracias por ver este vídeo.